Nacho, mil gracias. Muy bien. Muchas veces hablamos con Fernanda sobre cómo se define el humor o no de una persona en lo que pueda decir una historia de Instagram. Sí. ¿No? Y hay códigos, ¿no? Códigos de cómo se escribe, de cómo se habla, de cómo se interpreta, de cómo un sencillo like significa, o una seguidilla de like significa que tal vez yo quiero tener algo con esa persona, cuando en otro momento, por un mensaje de texto, se diría: hey, Fer, ¿cómo te va? Acá Nacho Goano. Y la importancia que tiene cada una de esas acciones. Claro. Publicar una foto en el feed, publicar algo en una historia, poner un like, mandar un mensaje privado. Cada una de esas cosas tiene una importancia distinta. Exactamente. En definitiva, lo que voy, que la escritura o la comunicación desde lo escrito ha empezado a obtener en las imágenes una economía ortográfica. Claro. Porque por supuesto que el emoticón del verde que está a punto de vomitar, bueno, dice voy a vomitar. Entonces ahí ya perdemos si voy a vomitar, vomitar con qué beba. Claro. Porque claro, si ya lo dijo el emoticón. Sí. Estamos comunicados con Santiago Kalinowski. No, perdón. Se me fue el... Kalinowski. Santiago, ¿cómo te va? Buen día, perdóname el involuntario error. Lexicógrafo, escritor, lingüista. Santiago, ¿cómo estamos escribiendo a partir de las nuevas tecnologías? Ya todos los rangos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la realidad es que eso es uno de los fenómenos más interesantes que se dieron en los últimos tiempos, porque hay un fenómeno que es normal, tradicional, histórico, milenario, en la lengua oral, que es que nosotros no hablamos igual en todas las situaciones, ¿no? Hay maneras adecuadas de hablar a ciertas situaciones y maneras adecuadas de hablar en otras. Es decir, no es lo mismo una persona que está con amigos que una persona que está dando una conferencia o en una entrevista de trabajo. Es decir, que siempre, desde toda la vida, la lengua oral tuvo diferencias, como se conocen, de registro, ¿no? Y más o menos hemos tipificado unos registros grandes, digamos, el registro formal, registro neutro, registro coloquial, registro vulgar, más o menos, ¿no? No es lo mismo con amigos que peleándose con alguien porque te cortó con el auto, no sé, Claro. ¿no? Es decir que no hay una sola manera de hablar. Y el problema con la escritura, antes de la irrupción de estas tecnologías, es que la escritura que circulaba públicamente era una escritura que estaba más o menos homogeneizada, que pasaba por una editorial, que era corregida, que tenía, digamos, estaba reducido su rango de registros. Entre lo neutral y lo formal, digamos, había por supuesto ejercicios literarios donde se intentaba reproducir una lengua más vulgar, pero lo que circulaba públicamente por escrito era una cosa restringida en cuanto al registro. Las nuevas tecnologías lo que trajeron fue la necesidad de los hablantes de poder darle al mensaje escrito un tono coloquial, un tono informal. Y entonces lo que empezaron a hacer se empezó a crear una nueva codificación ortográfica separada de la que se asocia con el registro formal para lograr eso. Es decir, no se explica solamente por cuestiones de economía. Es decir, si una persona pone casa con K, eso no economiza nada. Claro. ¿Sí? Lo que está logrando con eso es que uno ve la palabra casa y ya eso es informal. Si la ve con K, es informal. Entonces, puede suceder, a veces sucede con la gente que es muy como puntillosa, ¿no? con la ortografía, puede suceder que use todas las tildes, ponga los signos de apertura, de interrogación, de admiración, ponga todas las comas, y eso sea raro, ¿no? Es como está escribiendo de un modo que no es adecuado a la comunicación informal por escrito. Es como si alguien estuviera con los amigos pidiendo las empanadas
hablando como un locutor profesional, como Pancho Ibáñez, ¿no? Hay una inconsistencia en registro si uno pone la ortografía convencional, tradicional, en esos contextos que son ahora informales. Y esa escritura informal, que antes era un ejercicio un poco atado, circunscripto a lo individual, porque uno lo hacía capaz que por escrito en una nota, que dejaba en la heladera, en una postal, en una carta, ¿no? Esas cosas que quedaban restringidas en la persona, ahora tomaron estado público. Y los hablantes lo que hacen cuando pasa eso es crear un código, porque es mucho más eficiente conocer un código, porque eso ya tiene una inmediatez mucho mayor. Si claro, yo escribo con bien, pero, determinados... ¿sí? Claro, Santiago, ahí yo entiendo, por ejemplo, que el código, para mí, un código es XQ para decir Sí. por qué. Claro. Eso yo lo entiendo como código. Ahora, Sí. yo lo que digo es, en algún momento Gabriel García Márquez escribió algo como que nadie va a confundir revólver con revolver. Sí. ¿No? Digo, ¿cómo ves el futuro de lo escrito? Digo, casa con K va a pasar a ser de lo no usual a lo usual mientras, Mirá, la verdad es que mientras se entienda el contexto. No, yo considero que no, porque una cosa está asociada a un contexto. Si yo pongo casa con K en el examen, me cuenta como error, ¿no? Okay. Entonces la persona competente, el hablante competente, así como sabe que no le puede hacer, no, a mí me encanta laburar en una entrevista de trabajo, muchas veces eso le va a jugar en contra, ¿sí? No va a usar la palabra laburar en un contexto formal, del mismo modo no va a usar ortografía informal en un contexto formal, digamos. No tiene por qué trasladarse automáticamente de un contexto al otro, porque como te digo, el hablante competente sabe la ortografía, esta codificación ortográfica nueva que podemos considerar informal a un primer vistazo, no me sirve para el currículum. Los currículums que tienen alguna anomalía ortográfica suelen descender en la jerarquía, ¿no? Suelen bajar y no son considerados, porque se considera, hay como la idea en general en la sociedad de que un error de ortografía es el signo de una incapacidad para hacer otras cosas. Eso es algo que no tiene asidero realmente en una evaluación real de la que la persona es capaz de hacer, pero funciona así, ¿no? Acá, en inglés, en alemán, en cualquier lengua. Ahora, Santiago, funciona así por razones históricas. Hablamos a ver, tal vez le echamos la culpa a la tecnología y decimos, bueno, a partir de las nuevas tecnologías, pero yo hace poquitito le estaba preguntando también a una maestra, la escritura cuneiforme, la letra de los chicos de hoy de 17 años, que ya tienen encima 10 o 12 años de celular, ¿se corresponde con la edad madurativa? ¿Puedo decir la letra por escrito, sí, la letra manuscrita? Me quise hacer el conocedor de palabras. Mira, claro, porque cuneiforme es la vieja escritura, claro, en arcilla, con la cuña. Bueno, no, la cosa es que eso va a cambiar, digamos. Así como nosotros escribíamos con lapicera fuente, y eso 80 años antes o 100 años antes no existía, había que escribir con un fierro puntiagudo que se mojaba en un tintero, la letra se adapta al medio con el que se escribe. No es lo mismo escribir sobre un papel moderno que sobre un papiro. Claro. Y por supuesto, entonces, las tecnologías de la escritura tienen una influencia sobre el modo en que la letra termina en el papel en patrones muy generales. Y por supuesto que la cuestión de tipear va a tener un efecto. A mí me pasa que yo cuando yo antes tenía como una fluidez mucho mayor por escrito con la lapicera, y ahora medio ya las perdimos, ¿no? Porque de 1000 palabras que yo pongo por escrito, 3 son con la mano, digamos, son con una lapicera. Entonces eso también va a tener, pero no le veo a eso mayor incidencia. Lo que sí hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado es de no pensar que solamente porque ahora tenemos un mayor rango expresivo disponible por escrito, ¿sí?, que eso automáticamente va a implicar el fin de la ortografía, porque como te digo, hay lugares donde la ortografía canónica es un requisito obligatorio
y otros lugares donde si uno usa la ortografía canónica, uno queda medio raro, ¿no? Queda medio como una persona que está hablando, escribiendo... Fuera de era. De un modo que, fuera de contexto, de un modo que no es adecuado. Yo pongo un chat rápido y le pongo el signo de apertura y pongo la tilde diacrítica en los pronombres interrogativos y todas las comas. Eso queda medio raro, queda como que da un golpe ¿no? Uno queda como medio alienado. Eso es lo mismo que sucede si uno habla con palabras muy formales con los amigos, qué sé yo, ¿no? Digamos, hay un mayor rango expresivo. La escritura aumentó el abanico disponible de recursos expresivos que se subordinan a la necesidad de comunicarse de manera informal, coloquial y vulgar. Yo pongo llorar con SH, eso tiene un valor expresivo que conocemos. Sí. Sabemos qué es como enfático, es como... ¿sí? Sí, aparte... Y no quiere decir que yo cuando ponga el verbo llorar en otro contexto lo vaya a poner con SH. Claro, el hablante competente conoce la diferencia. Claro, es como un regionalismo también, de como acá el porteño que dice lluvia. El porteño, claro, lluvia, cuando se quiere dar un porteño, o claro. También ese sonido muy sordo, muy fricativo. Muy sordo quiere decir porque hay una diferencia medio general de clase social entre pronunciar llorar y pronunciar llorar, ¿no? Digamos, eso enfatizado la cosa como una pronunciación bien popular, bien, ¿no? Pero perdón, a ver, metiste un dedo en una llaga terrible, porque a mí me enseñaron, o sea, yo lo sé porque me lo han enseñado en el colegio. Entonces, yo digo lluvia, yo digo yo digo llorar, pero porque lo aprendí en el colegio. Entiendo de donde vos decís como que hay un invisible estrato social entre quien dice llorar y llorar. No hay maestras que digan, no, miren, para el sonido Y que tenemos en llorar, en lluvia, en la valle, hay que hacer vibrar las cuerdas vocales. No hay ninguna maestra que ponga esfuerzo en eso y tenga que explicar ese rasgo fonético absolutamente abstracto, imposible de realmente explicarle a un niño de 8 años. No hay manera de explicarle, no, porque ahí vos no estás haciendo vibrar las cuerdas vocales, ahí vos sí. Eso es parte de la variedad de habla de español. No hay una que sea mejor que la otra. Son dos maneras absolutamente equivalentes de pronunciar el mismo sonido. Ahí está. Una está más asociada ¿no? y a otro. Incluso puede haber algunas otras diferencias, pero ya se tienen que ir a mirar con un espectrógrafo. Digamos, se tiene que hacer una espectrografía del sonido, y eso hay mucha gente que lo estudia y empieza a establecer ciertos patrones, ¿no? Esto está más asociado con cierta clase social, esto con la otra, pero no es que una pronunciación es mejor que la otra. Pero una está asociada con una pronunciación más popular, ¿no? Y también hay toda una cuestión acerca de la lengua formal, lo vemos en los medios de comunicación, se fue abandonando la lengua formal. Sí. Porque el mensaje, digamos, la manera de hablar muy estilizada, empezó a asociarse a una falta de sinceridad, ¿no? Entonces vemos en los 90 que empezaron a decir boludo, che, qué se llama, Marcelo Tinelli. Sí, claro. Cambió, digamos, Marcelo Tinelli propiamente, creo que él en la juventud tenía como una cosa más cercana a Badía y después se fue abandonando. Y eso no es ni siquiera un fenómeno del español, es un fenómeno que también se puede ver en otras cosas como el código de vestimenta en las universidades en Estados Unidos, ¿no? En los años 20 iban todos de moña, no sé qué, saco, y después ahora van en pijama los pibes a la clase. Sí. Totalmente. Entonces, hay distintos factores que se cruzan, y eso no quiere decir que tenga nada de malo, no quiere decir que hablar de un modo muy estilizado sea en sí mismo poco sincero. Pero cuando uno habla de manera informal en los medios, la gente empezó a entender, empezó a escuchar que ese mensaje te salía rápido, que vos no lo pensabas, que era sincero, ¿entendés? Claro. Entonces se asocian determinadas, al enunciado tal y como lo escuchamos, se le superponen otras ideas. Que eso es un fenómeno entre social, convencional, cultural, ¿no? Que va... No quiere decir que sea mejor hablar como habla Tinelli o más sincero. Claro, no. Digamos. Se puede usar esos mismos recursos para decir algo poco sincero, no tiene nada que ver. Hubo una... Y te hago esta última pregunta, o charlamos de esto y te dejo en libertad, Santiago. Digo,
una serie hace muy poquito española que se llamaba El Ministerio del Tiempo. Básicamente había agentes... La vi, sí. Bueno, hay un español castizo del siglo XVII que, claro, lo traen al siglo XX y el tipo habla el español del 1700. Claro, entonces, que no es mejor. Y se lo importante de ahí es que tenemos el periodo clásico de las letras españolas, como, entonces Velázquez, que creo que es Velázquez el personaje. Sí, también está Velázquez. Se eligen los más conocidos. Velázquez habla con el español de su tiempo. No es un español mejor que el de ahora. Claro. Ni el de ahora es peor que, ni el de ahora es mejor que el de su tiempo, digamos. Son simplemente modos en que se va hablando y que van cambiando con el tiempo de acuerdo a una infinidad enorme de factores. Esa infinidad de factores que afectan el modo en que hablamos es incontrolable. Digamos, uno puede intentarlo, ¿no? Claro. Con la escuela, con los medios de comunicación, pero como la escuela y los medios de comunicación son dos factores en un abanico prácticamente infinito de otros factores, el lugar, la historia, las connotaciones, entonces hay que tener mucho cuidado de no creer que porque a mí no me gusta determinado uso, eso automáticamente, y si yo tengo poder, por ejemplo, si yo soy la Academia de Lengua o la escuela, por ejemplo, sabemos que durante todo el siglo XX, en la escuela argentina, se enseñaba que hablar de vos estaba mal. Y eso no hizo que los hablantes abandonaran la conjugación dominante, que igual, vos tenés. Santiago, ¿sí? El ejercicio de imaginar a Cervantes diciendo... Estoy hinchado de las pelotas, no me lo imagino. O sea, yo imagino que Cervantes diría, oh, Pardiez. No es español de su tiempo. Claro, bueno, pero no lo imagino como diciendo, olerse los sobacos. No lo imagino. Y diciendo, vuelo. Sí, se lían, ¿eh? Vuelo terrible. Está lleno de guarangadas el Quijote. Mirá. Está lleno de asquerosidad, de olor a chivo, de todo en el Quijote, vómito, todo. Santiago, te Mierda, agradezco. está lleno. Te agradezco enormemente tu tiempo, muchísimas gracias. Es muy rico hablar con vos y enterarse de las cosas y aprender un poquitito más. Muchísimas gracias. Dale. Un abrazo.